Viejo de mierda, te jodiste, esta vez ha llegado tu fin. Refutaremos todas las pendejadas y estupideces que dices en tu absurdo video de mierda. Empecemos. ¿Que esa mierda que tu puta arqueología no ha confirmado nada de la Biblia? La estela de Merneptah, c. 1208 a.C. Esta inscripción egipcia menciona a Israel como un grupo étnico en Canaán, confirmando la existencia de los israelitas en la región durante el período de los jueces. La inscripción de Tel Dan, siglo IX a.C. Esta estela contiene la frase Casa de David, lo que confirma la existencia del linaje davídico, y por ende, de un rey llamado David, refutando la idea de que David es una figura puramente mítica. La tumba de Caín. Se han encontrado restos de tumbas que coinciden con el relato bíblico de Caín, corroborando el relato de su existencia en las escrituras. La transmisión textual del Antiguo Testamento es una de las más fieles y antiguas. Los manuscritos del Mar Muerto, que datan de más de 2000 años, han demostrado la consistencia del texto bíblico a lo largo de los siglos, refutando la idea de que los relatos fueron inventados o alterados significativamente. A diferencia de mitos y leyendas, los relatos bíblicos están entrelazados con hechos históricos y referencias a lugares, costumbres y eventos específicos. La Biblia describe culturas, guerras, leyes y genealogías en gran detalle, lo que le da un peso histórico que es inusual para textos antiguos. Los estudios críticos que sugieren que estos libros fueron escritos después de los eventos profetizados carecen de consenso y no han sido probados concluyentemente. La autenticidad de las profecías de Isaías y Daniel ha sido defendida por la evidencia textual y por la falta de pruebas que sugieran una redacción posterior. Muchas profecías bíblicas, como la caída de Babilonia, Isaías 13, o el regreso del pueblo de Israel del exilio, Jeremías 29, se han cumplido de manera precisa y documentada, lo que desafía la idea de que se inventaron después de los hechos. Aunque no se ha encontrado específicamente la casa de Simón Pedro, esto no significa que los relatos evangélicos sean falsos. De hecho, en Capernaum se ha encontrado una estructura que pudo haber sido usada como un lugar de culto cristiano temprano, lo que se alinea con las descripciones de la casa de Pedro. La identificación de la iglesia del Santo Sepulcro como el lugar tradicional de la crucifixión y sepultura de Jesús ha sido respaldada por estudios arqueológicos. Aunque no es concluyente, sigue siendo un fuerte candidato y un lugar venerado desde tiempos antiguos. La afirmación de que nada ha sido confirmado por la arqueología revela un escepticismo que ignora las muchas confirmaciones arqueológicas. Afirmar que todo es inventado simplemente porque no se ha encontrado cada detalle específico es un estándar irrazonable. La arqueología no pretende probar todo en detalle, pero sí respalda una gran parte del contexto bíblico. Muchas profecías y relatos bíblicos están confirmados por fuentes externas, como los registros babilónicos y asirios, lo que proporciona un respaldo adicional fuera del texto bíblico. La mención de Jesús como nazareno es compleja, y se ha interpretado de diversas maneras. Algunos sugieren que se refiere a una conexión simbólica con la profecía sobre un vástago netzer en hebreo, de Isaí. La falta de una cita directa no invalida la referencia, sino que muestra cómo los escritores del Nuevo Testamento usaban la interpretación midrásica, interpretación judía, para explicar la vida de Jesús. En la exégesis bíblica, el concepto de tipología es fundamental. Los eventos, personas y escritos del Antiguo Testamento son vistos como tipos o anticipaciones que se cumplen en la vida y obra de Jesucristo. Bajo este enfoque, la experiencia de David en el Salmo 34 es vista como un tipo que encuentra su cumplimiento en Jesús. Por ejemplo, cuando el Salmo 34, 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Los cristianos ven aquí una prefiguración del hecho de que a Jesús no se le rompieron los huesos durante la crucifixión, lo cual fue inusual y significativo en el contexto de una ejecución romana. Los primeros cristianos, muchos de ellos judíos, habrían reconocido la conexión entre las promesas de protección divina en los salmos y la manera en que Jesús fue protegido en su crucifixión, es decir, su cuerpo no fue desfigurado de la manera habitual. El Salmo 34 tiene un enfoque en la justicia, la protección divina y la salvación, temas centrales en la teología mesiánica. Dado que el Mesías es visto como el justo por excelencia, las descripciones de justicia y protección en este salmo se aplican naturalmente a Jesús, quien es considerado el cumplimiento perfecto de la justicia de Dios.
La conexión entre el sufrimiento de los justos en los Salmos y el sufrimiento de Cristo es un tema recurrente en la interpretación del Nuevo Testamento. La mayoría de los eruditos datan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas entre los años 60 y 80 después de Cristo. El evangelio de Marcos, por ejemplo, se suele fechar en los años 60 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Si los evangelios fueron escritos antes del 70 después de Cristo, entonces las profecías de Jesús sobre la caída de Jerusalén serían auténticas y no añadidas posteriormente. Historiadores tempranos como Eusebio y Josefo documentan la destrucción de Jerusalén en términos que reflejan las profecías de Jesús, fortaleciendo la idea de que Jesús predijo estos eventos antes de que ocurrieran. Es poco probable que los autores del Nuevo Testamento, escribiendo poco después de la destrucción de Jerusalén, hayan inventado una profecía de tal magnitud sin que ésta ya fuese conocida y esperada en la comunidad cristiana primitiva. El libro de Isaías es tradicionalmente datado en el siglo 8 a.C., aproximadamente entre 740 y 680 a.C., mucho antes de la caída de Babilonia en 539 a.C. bajo Ciro el Grande. La caída de Babilonia ocurrió exactamente como fue predicho por Isaías, y el cumplimiento de esta profecía es ampliamente reconocido en la historia antigua. Las predicciones sobre la caída y el desolamiento de Babilonia fueron tan precisas que los críticos a menudo argumentan que Isaías podría haber sido escrito después de estos eventos, aunque la evidencia histórica y arqueológica respalda la datación temprana. Aunque los manuscritos del Mar Muerto no contienen textos del Nuevo Testamento, demuestran que la literatura judía apocalíptica y profética, que habla sobre la destrucción de Jerusalén, era común antes de los eventos del 70 después de Cristo. Esto sugiere que las profecías de Jesús encajan dentro de un marco literario y profético anterior a la caída de Jerusalén. Historiadores antiguos como Flavio Josefo, que vivió durante la destrucción de Jerusalén, no mencionan a Jesús ni a los cristianos como inventores de estas predicciones después del hecho, lo que sería esperado si las profecías hubieran sido fabricadas post-evento. La historia de la iglesia primitiva, documentada por Eusebio de Cesarea, relata que los cristianos en Jerusalén huyeron a Pella antes de la destrucción de la ciudad en el 70 después de Cristo, basándose en la advertencia profética de Jesús. Este hecho sugiere que la profecía era conocida y creída antes de que los eventos ocurrieran. Pero sin duda una de las predicciones más impresionantes de la Biblia que son irrefutables son las siguientes. La Biblia predijo la destrucción de Babilonia en varios pasajes, particularmente en Isaías 13, 19, 22, Jeremías 50, 51, y Apocalipsis 18. Estos textos describen la caída de Babilonia como un evento que llevaría a su desolación y abandono, lo que ha sido interpretado como un proceso gradual más que un evento repentino. Aquí tienes pruebas históricas y arqueológicas que respaldan esta afirmación. Ciro permitió que Babilonia permaneciera relativamente intacta, pero la ciudad nunca recuperó su independencia o su estatus como capital del imperio. Fue absorbida por el imperio persa, y gran parte de su población fue desplazada. Alejandro Magno conquistó Babilonia en el 331 a.C. y planeó hacerla la capital de su imperio, pero murió antes de realizar estos planes. Tras su muerte, la ciudad quedó bajo el dominio de sus sucesores, los seleucidas, quienes eventualmente trasladaron la capital a Seleucia, lo que aceleró el declive de Babilonia. Con el tiempo, Babilonia fue abandonada gradualmente, y su importancia política, económica y cultural disminuyó. Para el siglo I después de Cristo, Babilonia era una ciudad casi desierta. Las excavaciones han revelado que Babilonia fue abandonada progresivamente y que para el siglo IV después de Cristo estaba en gran medida desierta. Las murallas, templos y palacios están en ruinas, y gran parte de la ciudad está enterrada bajo el desierto. Aunque ha habido intentos de reconstruir partes de Babilonia, especialmente durante el régimen de Saddam Hussein en el siglo XX, estos esfuerzos no han tenido éxito en devolverle su antigua gloria. En la actualidad, Babilonia sigue siendo una ciudad en ruinas, con solo algunas estructuras parcialmente restauradas. Babilonia perdió gradualmente su importancia como centro religioso y cultural. A medida que el imperio persa y luego los imperios posteriores, como el seleucida y el parto, dominaron la región, otras ciudades como Seleucia y Ctesifonte tomaron el lugar de Babilonia como centros de poder. Los sigurats y templos de Babilonia, que alguna vez fueron centros de culto en Mesopotamia, fueron abandonados. La religión babilónica perdió su influencia, y la adoración a Marduk, el dios principal de Babilonia, fue reemplazada por las religiones y culturas de los conquistadores.
Las profecías bíblicas no solo predijeron la caída repentina de Babilonia, sino también su desolación final y el hecho de que nunca sería habitada nuevamente de la misma manera. Isaías 13, 19, 22. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Jeremías 50, 39, 40. Por tanto, allí morarán fieras del desierto con hienas, y habitarán en ella búhos. Y nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones. Estas predicciones se han cumplido de manera notable, ya que Babilonia nunca ha sido restaurada a su antigua gloria y permanece en gran parte desierta. Ahora vamos con lo otro. Isaías 7, 14, la profecía de la Virgen. Texto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Contexto cristológico. La Iglesia cristiana ha interpretado esta profecía como una referencia directa al nacimiento virginal de Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se entiende como un título que describe la naturaleza divina de Jesús. Refutación de la objeción. Algunos críticos argumentan que esta profecía se refiere a la madre de Ezequías, o a una joven en la época de Isaías, y no a María. Es cierto que la palabra hebrea alma puede significar joven o mujer joven, y no necesariamente virgen en un sentido técnico. Sin embargo, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, tradujo alma como partenos, que significa virgen. La autenticidad de las profecías de Isaías y Daniel ha sido defendida por la evidencia textual y por la falta de pruebas que sugieran una redacción posterior. Muchas profecías bíblicas, como la caída de Babilonia, Isaías 13, o el regreso del pueblo de Israel del exilio, Jeremías 29, se han cumplido de manera precisa y documentada, lo que desafía la idea de que se inventaron después de los hechos. Viejo de mierda debe entender que la arqueología no es una herramienta perfecta ya que no puede descubrirlo todo. ¿Acaso los arqueólogos tienen un carro que viaja al futuro? ¿Acaso usted usó eso para decir tremenda estupidez que Jesús no existió? Váyase al psiquiatra, viejo loco. Ni usted ni nadie ha podido refutar el ateísmo. Lo único en lo que se basa son en sesgos enfermizos. A este paso negar la existencia de Jesús es como decir que el sol no existe. Dale que hay muchos ateos que admiten que Jesús existió. No les queda de otra, jajaja, con las miles de pruebas y predicciones que hay. Los escritores de la Biblia no son los ignorantes, los únicos ignorantes son los ateos con falta de comprensión, como usted, que no pueden entender nada. Si tú no entiendes algo porque eres un viejo borracho, no significa que la Biblia esté equivocada. Ya se la sabes y vuelve, lo denuncio. Chao.